Ha sido un tiempo muy lindo poder estar con ustedes. Ya el tiempo se va rápido. Ya en unas horas por ahí ya este fin de semana es historia. Pero lo importante es lo que pueda quedar en el corazón de cada uno de nosotros. De que podamos seguir avanzando, seguir creciendo la iglesia del Señor en este lugar. Y como muchas veces digo, la obra de Dios se hace con los que están, no con los que dicen que están. Y hay una diferencia ahí, muy importante. El que está es el que se compromete, el que uno puede contar siempre, el que llueve o truene, pase lo que pase, siempre está. Pero por amor a Dios, no por compromiso a los hombres. Y a veces hay gente que dice que está y habla mucho, pero en el momento de que se precise y se le vea, quizás no está tanto. Que nos dé ese privilegio de ser protagonistas, de sentirnos parte de estos proyectos de vida, este proyecto que Dios nos pone en nuestras manos, y hacer que la iglesia de Dios pueda desarrollarse y cumplir con ese objetivo de que nuestra vida pueda ser de bendición para los demás. Así que, hermanos, les animo a seguir en esto que vale la pena y es lo que realmente trasciende la eternidad. Y cuando nuestra vida haya terminado y estemos allá en la presencia de Dios, bueno, poder mirar para atrás y decir, no fuimos delante de Dios con las manos vacías, sino que un domingo de mañana, en vez de estar quizás mirando un partido de fútbol o X, que está bien para mucha gente, lo pude dedicar para estar en la presencia de Dios y para servir a otros y para animar a otros. Y eso es muy importante y eso hace la diferencia. Así que a seguir adelante. Y pensando en seguir adelante, en la vida cristiana hay muchos obstáculos. Nadie puede asegurar que la vida cristiana, puede decir que la vida cristiana es fácil, que todo es color de rosas, como se dice, y vamos para adelante, y gloria a Dios, y está todo bárbaro. No es así. En la vida hay muchos obstáculos. Hay muchas cosas que a veces tienden o atentan para desanimarnos y para hacernos bajar los brazos. El tema es cómo está la actitud en nuestro corazón para poder avanzar, para poder seguir adelante. Cuenta la leyenda que voy a leer acá una historia cortita, hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Luego se escondió y observó para ver si alguien quitaba la roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del reino y cortesanos pasaron por el camino y simplemente giraron y pasaron al lado de la roca. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. Luego pasó un campesino con una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde había estado la roca. Abrió la bolsa y dentro de ella encontró una cartera que contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar, si se actúa en vez de quejarse. Cada obstáculo es una oportunidad para mejorar, si se actúa en vez de quejarse. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La condición es amar a Dios, para que todas las cosas después nos ayuden para bien. ¿Hay obstáculos en la vida? Sin duda que hay. Pero cada obstáculo, cada
problema, cada situación difícil que se nos presenta, es una oportunidad para crecer, para hacer algo, y no simplemente para quejarnos. Hoy estamos en una sociedad que es muy demandante, ¿verdad? Se queja por todo, exige, reclama, pero no hace. El principio de Dios es totalmente diferente. Hagamos, y vamos a ver cómo Dios nos muestra que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Y yo no sé, los obstáculos o situaciones difíciles que quizás cada uno pueda estar enfrentando en esta mañana, en estos días. Una cosa sí sé, es que Dios lo sabe. Es que Dios tiene bien claro la situación que cada uno estamos viviendo. Y por eso es que me gustaría leer algunos versículos en la vida de José. Así en el Génesis, los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis, no lo vamos a leer todos, por supuesto, no se asusten, nos narra la historia de José, de un hombre que, a pesar de los conflictos que él tuvo que enfrentar en su vida, uno puede poner como un común denominador, siempre actuó bien. No fue fácil la vida de José, pero siempre actuó bien. La historia de José es atractiva porque en muchas de sus etapas de la vida de José también podemos identificarnos nosotros con etapas que él tuvo que pasar, con situaciones muy puntuales donde por algo Dios dejó estas historias en la palabra de él para que nos identifiquemos y veamos cómo reaccionar y cómo poder salir adelante en estos caminos. Quisiera que leyéramos un versículo ahí en 39, capítulo 39. Lo que resalta en la vida de José fue su fe en Dios. Y cómo su fe en Dios marcó que los obstáculos y las dificultades puedan ser superadas para llegar a donde tenía que llegar. Uno recuerda un José como el número 2 del imperio más importante en ese momento. Y con todo el poder que él tenía, con todo el dinero, con todas las posibilidades que tenía, uno diría, qué lindo que es ocupar ese lugar. Uno puede ver en otras historias de la Biblia, personajes de la Biblia que lograron llegar a ocupar lugares importantes. Daniel, también alguien que en el reino fue un nombre muy importante, en el reino de Babilonia, dentro de la esclavitud. Y qué bueno que decir, sería ocupar el lugar de Daniel. E inclusive hasta espiritualmente uno dice, ¿cómo hubiera gustado ser Daniel? Cuando uno mira de la manera en que Dios lo utilizó y cómo él llegó a honrar a Dios. Podemos ver a un David que llega a ser el rey más importante de Israel en toda la historia. Y escribió salmos que nos han bendecido y nos seguirán bendiciendo a través de la historia de la iglesia. Y uno lo puede ver sentado en el trono, en el rey, ocupando el lugar más importante. Pero cada uno de ellos, para llegar a ese lugar, tuvieron que pasar por momentos de los cuales quizás no son tan atractivos para pasar. Pero miramos quizás el ejemplo máximo, y es al Señor Jesús sentado en el trono hoy, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como aquel que está ocupando ese lugar en la misma presencia de Dios, en ese lugar majestuoso, que con palabras nos encontramos muy limitados para explicar lo que eso es. Y poder decir, mi Señor, en esta mañana que hemos recordado lo que Él hizo en la cruz a través de estos símbolos, está sentado en el lugar máximo donde alguien puede estar. Ahora, para que hoy lo veamos como lo podemos contemplar, el Señor tuvo que pasar
por un montón de situaciones y obstáculos muy difíciles. Porque tuvo que dejar ese lugar para ponerse a nuestro nivel y llegar a decir esas palabras: mi alma está turbada. Mas ¿qué haré? Para esto he venido. Momentos antes del Getsemaní, lo que significaba el sufrimiento de lo que tenía por delante. Pero el Señor llegó y hoy nosotros podemos disfrutar de esta realidad. José llegó a ser un hombre muy importante que salvó del hambre a miles y millones. Pero para llegar a eso tuvo que pasar por algunos obstáculos, que yo quiero rápidamente mencionar algunas cosas y quizás podamos identificarnos en alguna situación en particular con las que tuvo que pasar José. Pero dice el versículo 2 del capítulo 39: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y también el versículo que me gustaría leer, el 21 del mismo capítulo, que dice: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Una característica que se repite, o frases que se repiten varias veces, es esto que acabamos de leer: pero Jehová estaba con José. Para poder vencer los obstáculos y para poder avanzar en su vida, había algo fundamental, y era que Jehová estaba con José. Y qué bueno es que nosotros podemos experimentar que el mismo Dios que estaba con José está con nosotros. No es un Dios especial el de José y un Dios diferente el nuestro. Es el mismo Dios. Y José también era un hombre como somos nosotros, sujeto a pasiones, a errores, a todo un montón de cosas. Ese era José, que tenía que enfrentar un montón de cosas, pero contaba con este Dios, que como leímos acá, Dios, Jehová, estaba con él y lo hacía prosperar en todas las cosas. Todo lo que caía en la mano de José, Dios lo prosperaba. E inclusive se bendecían aquellos que nada tenían que ver con el pueblo de Dios. Se bendecían aquellos que aún eran contra Dios. Pero por la presencia de José, como un hombre que tenía fe en Dios, bendecía a otros. Y este es un rol que nosotros como hijos de Dios podemos y debemos cumplir. Que con nuestra presencia podamos bendecir a otros. Y donde yo me muevo, donde Dios me puso, poder bendecir a otros. Este es un privilegio que tenemos como parte del pueblo de Cristo. Llevar a otros a los pies del Señor. Ahora, en el capítulo 37, versículo 3 y 4, dice: y amaba Israel a José, o sea, a su padre Jacob, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué situación la de José? Algo que él no había elegido, pero le tocó vivirlo. Era el hijo que era preferencia del padre. ¿Qué traía eso? Que los demás hermanos lo aborrecieran. Que los demás hermanos, dice acá, no le hablaran pacíficamente. Se ve que no eran muy, che, vamos a jugar a la bolita. No era de eso, ¿no?
El relacionamiento que había entre ellos era bastante complicado. Ahora, la envidia era una característica que tenían sus hermanos hacia José. Y eso hacía que no podía desarrollar su vida normal, por así decirlo, dentro de sus hermanos, siendo un buen relacionamiento. Ahora, la fe hizo que José pudiera superar eso. Pero también otra cosa que característica de José encontramos en el capítulo 37, versículo 2 también. Un versículo más arriba. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre. Dice ahí, ¿cómo termina? La mala fama de quién? De ellos. Por eso no era muy querido. Porque José era una persona como íntegra, correcta, que él tenía que informar cómo se comportaban sus hermanos a su padre. Claro, ¿los hermanos lo veían con buenos ojos esto? No. Pero la integridad de José era más importante y no le importaba las consecuencias que podía tener el compartir con su padre lo que sus hermanos hacían, porque lo más importante era su integridad. Y lo demostró hasta el final. Porque José fue un hombre íntegro, un hombre que realmente vivió como Dios quiso, a pesar de las presiones que podía tener. Y como cristianos en nuestra vida también tenemos que tener esto bien claro. Lo que nos debe importar en nuestra vida es nuestra integridad, cómo nos movemos delante de Dios en primer lugar y también delante de quienes nos rodean. No importa para dónde corra el mundo, sino que al contrario, yo tengo que correr en contra si quiero ser una persona íntegra. Y José se mantuvo íntegro. Eso era un obstáculo en la vida de José, sus hermanos y todo el entorno. Y hermanos, quiero que pensemos un poquito en esto. ¿Saben? Hoy en día Dios quiere hombres y mujeres que no hablen tanto de Él, sino que lo vivan más a Él. Hablar de Dios es muy fácil. Vivir a Dios, ahí está el desafío. Y esto es lo que le pasó a José. Él tenía que vivir a Dios. Quería ser íntegro. Era fiel y obediente ¿a quién? A su padre. No arreglaba, no transaba con sus hermanos. ¿Y eso llevaba a qué? A no ser querido. Por el sistema. Y saben que esto pasa con cada uno de nosotros. Cuando denunciamos, por decirlo de alguna manera, lo que está mal y queremos vivir como Dios quiere, ¿qué va a pasar? Vamos a ser contrariados con aquellos que nos rodean. Por eso, si somos hijos de Dios, vivamos como Dios quiere, no como la sociedad quiere. Este era un obstáculo, pero lo pudo pasar. Lo odiaban a José. El soñador, le decían, ahí viene el soñador, y se burlaban de él, porque él tenía sueños que ni siquiera él se daba cuenta, los entendía en el momento. Pero Dios con el tiempo fue cumpliendo los sueños que tenía José. Y saben que acá pienso en algo, esta palabra sueños, que hoy se usa mucho, ¿vieron? En el mundo cristiano, ¿no? Y sigue tus sueños, y Dios va a cumplir tus sueños, y Dios va a hacer tus sueños. Cuidado con estas cosas, ¿no? Porque Dios no está para cumplir mis sueños, Dios está para cumplir su voluntad. Y eso es muy diferente. Dios no está para cumplir mis sueños, Dios está para hacer su voluntad. Lo que tengo que buscar es que esos sueños y esos planes, esos proyectos que yo pueda tener en mi vida, estén en sintonía ¿con quién?
con la voluntad de Dios. Y cuando hay un proyecto, como decimos, que nace en el corazón de Dios y estamos en esa sintonía con Dios, Dios lo lleva adelante. Pero no es porque Dios cumplió mi sueño, mi capricho, sino es porque Dios cumple su voluntad en mi vida. Y eso fue lo que pasó en la vida de José a pesar de los obstáculos y las dificultades que podía tener. Pero vamos a avanzar un poquito más. El versículo 20 de este capítulo 7 dice a sus hermanos, refiriéndose a José: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, en un pozo, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sus hermanos querían terminar con la vida de José. Ahora, la fe que José tuvo en Dios le ayudó a sobrellevar el odio de sus hermanos. Claro, la palabra odio es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero díganme, ¿la palabra odio o el sentimiento de odio en nuestra sociedad existe o no existe? ¿Es real o no es real? Sin duda que es real. ¿Cuánto mal ha hecho eso a nuestra sociedad? Familias que se odian entre sí. Hermanos que se odian entre sí. Padres que odian sus hijos. Y al revés también. Y hoy escuchamos hace unos días un policía que intenta matar sus 2 hijas para que su ex esposa sienta el dolor de haber perdido a sus 2 hijas. ¿Por qué está movido eso? Por un odio que es inexplicable. ¿Y por qué llega a pasar eso? Porque es un corazón que está lejos de ¿quién? Lejos de Dios. Yo no sé en este grupo que estamos acá, pero ¿puede caber el sentimiento de odio en nuestra vida estando dentro de la iglesia? No tendría lugar, pero puede existir. No tendría que tener lugar, pero puede existir. Y Dios sabe si internamente quizás uno puede decir, no, Alejandro, yo no odio a nadie, pero si vos supieras lo que me hizo fulano, lo que hizo mengano, las cosas por las que tuve que pasar. Y eso genera esa actitud interna que solamente Dios la sabe. Y eso no ayuda a poder desarrollar nuestra vida como Dios quiere. Por eso José, una de esas características, ese obstáculo que pudo vencer fue el odio que otros tenían hacia él. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en Dios. En el versículo 28 de este mismo capítulo, dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Cuando uno mira el final de la vida de José, uno puede ver y puede decir que José pudo sobrellevar esa desgracia de haber sido arrancado de su familia cuando apenas tenía 17 años. El hermano mayor de ellos dijo, no lo vamos a matar, lo vamos a vender para salvarle la vida. Pero la cuestión es que con 17 años fue arrancado de su familia y llevado como esclavo a una cultura totalmente diferente, a un lugar totalmente diferente. Hoy en día, estas cosas siguen pasando. ¿Cuántos adolescentes y cuántos jóvenes, por distintas razones, son arrancados de su familia? El tema de la droga, el tema del sexo,
el trabajo y tantas otras cosas. Capaz que alguien que está acá sintió que cuando fue joven, cuando fue niño, cuando fue adolescente, lo arrancaron también de su lugar. Y no es fácil llevar ese peso durante toda su vida. Y él tuvo que enfrentarse a un cambio muy traumático. De pasar de ser el nene mimado y querido de su padre, y protegido y con todos los chiches que todos saben los padres que hacen con sus hijos, aunque creo que acá ninguno hace diferencia, son todos iguales. Más vale que sea así, porque el hacer diferencia con sus hijos, eso genera ciertas cosas que después les van a pasar la factura. Pero Dios, no empiecen a... No me pongan el compromiso, porque yo veo las caras de todos de acá, entonces... Los únicos que no pueden hacer diferencia acá, Néstor y Juanita, dicen, yo no puedo hacer diferencia. Se siente privilegiada, ¿no? Pero, cuidado con este tema, que a veces lo tomamos un poco, no le damos mucha importancia, pero genera. Y hay personas que tienen 40, 50, 60 años y siguen acarreando en su corazón el dolor de la diferencia que hicieron cuando eran chicos. ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo se supera ese obstáculo en la vida espiritual? Con la fe puesta en ¿quién? En Dios. Y él pudo superar eso. De ser el niño mimado a ser un esclavo en Egipto. A cambiar totalmente su estilo de vida. Pero ahora, ¿cómo sigue adelante? Y la forma de seguir adelante fue su fe puesta en Dios. Entonces vimos el obstáculo del odio, el obstáculo de la separación. Pero quiero ver un tercer obstáculo que tiene que ver con esta experiencia que este jovencito tuvo que soportar en el capítulo 39, que versículos 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, quien lo había comprado, puso sus ojos en José. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pues ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Una experiencia donde este joven pudo soportar la tentación, donde estaba trabajando en la casa de alguien muy importante, donde estaba todo al alcance. Este hombre dijo, está todo bajo tu mano. Pero algo que le pidió fue, por supuesto, no tocar a mi mujer. Y José dijo, ¿cómo haría yo pasar por encima la voz de mi jefe? Esto habla de ¿qué? De integridad y lealtad. Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo haría yo este pecado contra quién? Contra Dios. ¿Cómo podemos soportar la tentación? ¿Por lo bueno que somos nosotros? No. Por nuestra fe puesta en Dios, por nuestra comunión. ¿Cuántos han arruinado sus hogares? ¿Cuántos pastores han perdido su ministerio? ¿Cuántos hombres de Dios han fracasado en su vida espiritual por no poder soportar ¿qué? Esta tentación, que es una tentación de índole sexual? Es un obstáculo en la vida cristiana. ¿Cómo superamos eso?
con nuestra fe puesta en Dios. Esta es vida práctica, es vida cristiana práctica. Vivir a Dios, no tanto hablar de Dios, porque si no, corro el peligro de que puedo ceder. Pero José pasó adelante este obstáculo de la tentación. ¿Pero por qué? Porque su fe estaba puesta en Dios. Hay otro obstáculo que tengo acá que me gustaría compartir con ustedes. Es un obstáculo que quizás es más común. Que sigue diciendo en el capítulo 37, volvemos ahí. Versículo 7 al 12. 37, 7 al 12, que dice: He aquí atábamos uno de sus sueños. Manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí yo he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba esto en su corazón, meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿Cuál es este obstáculo? Ese obstáculo de las acusaciones falsas. Ahí le decían: ¿qué vas a decir? ¿Que ahora nosotros vamos a inclinarnos delante de ti? ¿Que estás diciendo que vas a ser más importante que nosotros? Y vino toda una serie de acusaciones. Que quizás no eran conscientes de lo que estaban diciendo, porque eran reactivas a esos sueños. Pero se sintió acusado, como también se sintió acusado cuando la esposa de Potifar viene, su esposo le dice: el siervo que trajiste quiso sobrepasarse conmigo, entre comillas. Y este hombre creyó, entre comillas, ¿no? Porque si hubiera creído realmente lo que dijo esta mujer, lo hubiera matado, porque era lo que pasaba en ese momento. Pero se ve que él algo sospechó de su esposa y lo mandó a la cárcel. Igual, de todas maneras, Dios estaba en control de eso. Las acusaciones. Ese es un tema también que hoy en día es un obstáculo que hay que superar. Cuando somos acusados de diferentes cosas. Lo que diríamos, una palabra un poco más entendible, toda la parte del chusmerío, ¿no? Esa parte que se empieza a hablar de esto y lo otro. ¿Y cómo se sale de esas cosas? ¿Cómo se enfrenta a acusaciones? Quizás en tu trabajo, para hacerte caer, quizás alguien te acusa de algo que sabes realmente que no lo hiciste, que no sos parte de eso. ¿Cómo se sale adelante de eso? El mundo quiere que tú caigas. Satanás quiere destruir nuestras vidas. ¿Cómo avanzamos frente a las acusaciones? Con nuestra fe puesta en Dios, una fe práctica, una fe que se vive. E inclusive, hermanos, a veces las acusaciones pueden venir también dentro del entorno cristiano. Aunque pareciera que esto no debiera pasar, pero esto sucede. ¿Cómo se sale adelante de esto?
tratando de defendernos nosotros mismos, nuestra fe puesta realmente en Dios, porque Dios es el abogado que tenemos y es el que nos va a sacar adelante. Y fue lo que hizo y lo que pasó con José. La fe de José le ayudó a interpretar sueños. ¿Se acuerdan la historia? Cuando lo llevan, cuando él termina en la cárcel y cuando ahí hay dos hombres, esto lo narra el capítulo 40, cuando hay dos hombres que tienen un sueño y le preguntan cuál es la interpretación, y bueno, José cumple y le da la interpretación a los dos. Dice el versículo 8 del capítulo 40. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelas ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo lo que soñaba. Y bueno, todas esas, sigue todo el pasaje. José interpretó los sueños. Dice versículo 13, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa al Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate de mí, después de mí, cuando tengas ese bien. Al panadero no le fue tan bien. Al copero, el Faraón lo puso otra vez en su lugar. Pero hubo un pedido allí, de parte de José. ¿Qué? Que te acuerdes de mí cuando estés ahí. Por su fe y su comunión fue de bendición para este hombre. Pero ¿saben? Algo que tuvo que sufrir José, ¿cuál fue? El olvido. El copero se olvidó de José. Cuando volvió a su lugar, se olvidó lo que pasaba. Ya estoy bien, me sacaron de la cárcel, disfruto de esa bendición. Y se olvidó. Más de 2 años, hasta que Faraón tuvo un sueño y este copero se acordó. Pero algo que tenemos que tener presente y que quiero sacar de este pequeño episodio o gran episodio en la vida de José es que, ¿qué pasa cuando alguien se olvida de uno? Cuando fuiste de bendición para alguien y ese alguien se olvidó de lo que hiciste. Hay 2 cosas acá. Una es cuando nos olvidamos de la bendición de otros hacia nosotros. Y lo otro es cuando alguien se olvida de algo que yo hice por otro. Si alguien se olvida de algo que hiciste en bien de otros, no te preocupes. Porque hay alguien que siempre se acuerda quién es. Es Dios. Humanamente hablando tendemos a reaccionar y se olvida. Y yo muchas veces digo, cuidado con tener amnesia espiritual. Con olvidarte cuando alguien te dio una mano, cuando estabas mal. Esto se da mucho. De gente que recibe una ayuda, espiritualmente hablando, no estoy pensando en lo económico, no estoy pensando en lo material, simplemente en lo espiritual. Alguien que oró por ti, alguien que se preocupó cuando estabas enfermo, alguien que te compartió el Evangelio, alguien que se acercó cuando nadie se acercaba. Nunca te olvides de eso. Ahora, si te toca estar del otro lado y alguien se olvida de eso que hiciste, no te preocupes, porque Dios no se olvida. Y Dios tiene todo delante de Él. Y todo está bajo su control. Pero seamos agradecidos. Para superar este obstáculo de que se olvidaron de Él fue su confianza puesta, su fe puesta en Dios. Y lo último que quiero decir en esta mañana. Vamos al capítulo 45.
Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Casi nada pone estas tres cosas acá, ¿no? Aquellos que pensaron en hacerle mal y venderlo como un esclavo, se olvidaron que el que iba con José, ¿quién era? Era Dios. Y todo lo que José hacía, que Jehová lo prosperaba. Y llegamos al final, y esta declaración es tremenda que pone ahí José. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Cómo se puede discernir estas cosas? Cuando mi fe está puesta en quién, en Dios. Cuando estoy viviendo a Dios, no cuando estoy hablando de Dios. Que está bien hablar de Dios. Pero si hablo de lo que no vivo, no tengo autoridad. Y pierde sentido. Y José estaba hablando de ¿qué? De lo que había vivido. Todo aquello que parecía negativo, que era malo, aquello que siguieron como objetivo destruirlo, Dios estaba detrás de todas esas cosas. Y hermanos, yo no sé qué momento, qué situación o qué circunstancia está pasando tu vida, pero quiero decirte una cosa, Dios está detrás de todo eso. El tema es saber discernir que Dios está ahí. Pero también uno puede pensar, quizás estoy pagando una consecuencia de un hecho, de una decisión mal tomada, que yo sabía que no tenía que hacer esto y lo hice. Ahora, para que Dios torne eso en bendición, ¿qué tengo que hacer? Pasar por la confesión. Confesar delante de Dios que yo me equivoqué. Y por eso estoy viviendo determinadas situaciones. Y Dios restaura y nos da otra oportunidad. Pero a veces hay situaciones y cosas que nos pasan que nosotros no las buscamos. Pero vienen. Dios está detrás de todas las cosas, detrás de la vida de aquellos que le buscan y que quieren honrarle con su vida. Y termina, quizás lo más importante, 22 años después, José se encuentra con ¿quiénes? Con sus hermanos, con aquellos que le habían hecho, humanamente hablando, tanto mal. Con aquellos que ahora iban a entender que los sueños de aquel soñador se iban a cumplir. Pero se iban a encontrar ¿con qué? Con un José que gracias a su fe puesta en Dios supo perdonar. Y él parado frente a sus hermanos, le dice esas palabras ahí en el versículo 9, daos prisa, id a mi padre y decirle así, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. 22 años después, cuando pensaron que habían logrado el objetivo que su hermano desapareciera, se encuentran con el hombre, uno de los hombres más poderosos, donde tuvieron que inclinarse y rogar misericordia, porque se estaban muriendo ¿qué? De hambre. Pero Dios prosperó todo lo que hizo José. Prosperó a Egipto. Un hombre de Dios prosperó toda una nación que no tenía a Dios en primer lugar. Pero la misericordia de Dios es muy grande. Y Dios te puede poner en distintos lugares para prosperar y bendecir personas que quizás no buscan a Dios, pero pueden ver en ti que hay un Dios que es real. Y que es diferente a todo lo que se anda diciendo por ahí, de Dios entre comillas, en la parte religiosa. Ahora, supo perdonar. Qué fácil que es perdonar, ¿verdad? Y depende qué. Porque perdonar que una vez no me saludaste, capaz que es fácil. Ahora, hay muchas cosas muy difíciles de perdonar. Y quizás en esta mañana tenemos ese obstáculo ahí, ¿no? Que es el obstáculo de falta de perdón.
quizás con alguien de nuestra familia en el círculo más íntimo, quizás con alguien en un círculo un poco más lejos de nuestra familia, quizás alguien aquí dentro de la iglesia. Saber perdonar. ¿Cómo vamos a poder perdonar? Cuando nuestra fe está puesta ¿en quién? En Dios. Y aún más, vamos a poder perdonar si realmente disfrutamos del perdón de Dios. Si realmente nuestro corazón está lleno y sentir que Dios me perdonó. Por eso esta mañana el desafío es, quizás hay piedras grandes en el camino. No te quejes de ellas. Hace algo para moverlas. Y para ver que cada oportunidad, cada obstáculo es una oportunidad de cambio. Es una oportunidad de crecimiento. Es una oportunidad de poder ver más a Dios y experimentar más de la presencia de Dios. Y si tenemos que perdonar a alguien, no demoremos. Cuanto antes perdonemos, va a ser mejor. Y si quizás decís, bueno, no tengo a nadie que perdonar, porque realmente, bueno, gloria a Dios por eso. Pero cuando llegue el momento en que alguien te exija el perdón, perdona. Está preparado para eso. Porque el perdón, la falta de perdón destruye mucho. Familias, iglesias, relaciones interpersonales. Quiera Dios que esta vida de José nos inspire para que cuando vengan obstáculos los pasemos adelante. ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en Dios, no en una religión, sino en Dios. Y Dios está detrás de todas las cosas para hacernos crecer, para bendecirnos y para llevarnos adelante. Que Dios nos bendiga en esta mañana y aceptemos este desafío. A pesar de los obstáculos, seguimos. Y que en cada situación difícil podamos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Dios te levanta, y como decía nuestra hermana ayer en su testimonio, Dios te levanta y a veces hay una huella sola que queda en el camino. Dios no te abandona jamás. A veces Dios tiene que levantarnos para poder caminar. Y si hay obstáculos que te están desanimando, en esta mañana decirle, Señor, quiero dejarlos en tus manos, quiero pedirte fuerzas para pasar por encima, para vencer estos obstáculos y para que realmente mi vida pueda ser para glorificar tu nombre. Amén.